Bienvenidos nuevamente a tu podcast Como tú lo entiendes, el espacio de análisis donde aprendemos todos de las cosas más sencillas, pero hacemos conocimiento. En esta ocasión me gustaría que abordáramos el tema sobre el estrés que produjo el virus del COVID, las condiciones que generaron y degeneraron la tranquilidad que de alguna manera estábamos teniendo, estábamos acostumbrados. Pero bien, en esta ocasión vamos a ver un pequeño panorama sobre las consecuencias que trajo el hecho de estar en un encierro total en nuestros hogares. Para ello sí me gustaría que de alguna manera veamos algunas características en el proceso del desarrollo de este podcast, de cómo se pudo lidiar con el estrés durante el COVID-19. Ustedes me van a decir, bueno, pero no se ha terminado. Correcto, el COVID todavía está con nosotros y que se quedará de por vida, claro, con menor cantidad como la teníamos anteriormente. Pero sí me gustaría que empezáramos a hacer unas reflexiones que son bien importantes. Ahora hay una pregunta que es bien importante, valga la redundancia, hacernos. La cuarentena a que nos sometimos o que nos sometieron las autoridades de nuestros países, todavía no alcanzamos a comprenderla de alguna manera, la magnitud de que implicaba esta enfermedad. 1. ¿Qué produjo más daño? Es una pregunta de que debemos de hacernos. ¿Qué produjo más daño? Si la enfermedad o el miedo a la enfermedad que fue inyectado por todos los medios disponibles en nuestras localidades. Para muchas familias representó una prisión sin poder opinar, ya que para todos lo que escuchaba era cuán más atrocidad de los estragos que producía esta enfermedad como tal. Nunca se reparó en el hecho de explicarle, sin generar ese miedo a la gente, qué era la enfermedad, qué mecanismos podía desarrollar. Si bien es cierto, al principio, por ser una enfermedad nueva, se desconocía de muchos pormenores de cómo contrarrestarlas. Para muchos de nosotros, el COVID-19 alteró nuestras rutinas, se hizo de nuestras actividades diarias un estrago total. Entre ellos tenemos de los estragos que produjo fue el trabajar, el cuidar a los seres queridos, que fue todo un desafío para estas familias el tener a una persona enferma, una persona a la tercera edad, lidiando con una enfermedad terminal o crónica y que no tenía la movilidad disponible para poder llevarlo a una atención médica, a conseguir un medicamento. Máximo, si bien ustedes se recuerdan, a principios de la cuarentena hasta se establecieron días que podía salir la gente conforme al número de registro de su documento único de identidad. Pero ¿qué pasaba? Aquel que no le correspondía en el día que estaba asignado el número de su documento único, pero estaba con la necesidad de comprar un medicamento o alimento para un familiar que estaba delicado de salud, no por coronavirus, no que por otra enfermedad, no podía. Las autoridades se comportaron de una manera atroz, la policía, el ejército se mostró despectivo ante las necesidades de la gente, a tal grado que llegaron a agredirla, a lesionar de bala. Bueno, hubo en casos que hasta le quitaron la vida por el hecho de que la necesidad de salir implicaba un riesgo. Pero es un panorama que de alguna forma no dimensionaron cómo iban a atenderlo. Le dieron carta abierta tanto a la policía como al ejército, que al final del tiempo ellos cometieron mayores atrocidades que la enfermedad. Pongámonos a pensar, lidiar con la enfermedad, con el terror que se giraba alrededor de ella, con el terror hacia la policía por la agresión, que usted no cumpliese con las normas, por la agresión por el ejército también, que los cercos que tenía que identificarse, y si no de alguna manera podían ser hasta objeto de golpes o hasta detenciones.
Después la, la figura coercitiva que generaron por el hecho de que la gente pudiera andar fuera, son caos que generaron y a la larga ocasionaron más daño que la enfermedad misma. Estas sensaciones son normales o anormales en nuestra sociedad, que estamos acostumbrados a tener una libertad de tránsito, ir a comprar, que nos estén limitando, es bien complicado. Ahora, ¿qué sucede? En los tiempos difíciles la gente sí tiende a recuperarse de alguna manera, pero queda esa hostilidad interna. Pasa la hostilidad de las autoridades que de alguna manera les mermaron el accionar punitivo que tenía. ¿Y qué sucede? A estas alturas del desarrollo de la enfermedad, el tiempo que se tomaron para hablar con calma o tranquilizar a niños, ancianos, adultos, no se dieron a la tarea de hacerlo. No les facilitaron el ayudarles a comprender cómo será el desenvolvimiento durante la enfermedad, posterior a finalizando la enfermedad y en las etapas subsecuentes de la enfermedad. Ahora viene otra fase que se está anunciando, el retorno a la normalidad. Pero ese retorno a la normalidad está cargado de una serie de patrones conductuales en las personas que estuvieron en ese encierro. Ahora ya hay una condición crítica en la salud mental de la gente, en el caso de los adolescentes que no quieren ni siquiera salir a las puertas de su casa. El terror a la enfermedad llegó a tal extremo que ahora un joven no quiere salir de su casa porque el simple hecho que en su mente cree que el simple hecho de salir al pasaje de su casa, a la calle principal de su casa, se puede infectar del coronavirus. Hay que hacer una labor diferente de enseñarle a la gente, decir, mire, salga, respire aire puro o medianamente puro, pero salga de ese encierro que le está provocando una crisis diferente, una crisis que si no se trata con tiempo, vamos a tener esos trastornos de personalidad y esos desórdenes que se van a generar, van a incurrir en agresiones violentas en esta sociedad. Primero, pongamos a pensar, en los lugares habitacionales hay mucho hacinamiento. Sumado a eso, el encierro, y le incrementamos la carga de terror que generaron producto del avance de esta enfermedad, a estas alturas los jóvenes, los ancianos, los adultos, andan con un temor y un prejuicio al hecho de que cualquiera que pueda toser, que pueda estornudar, puede que sea coronavirus. Yo siento que hay un manejo exacerbado de herramientas de protección, guantes, mascarillas, caretas para el rostro, gorros para la cabeza, para no contaminarse del coronavirus. Pero si mismos estudios dicen que de alguna manera va a llegar a todos, no de la misma dimensión, pero va a llegar. Vamos a aprender a mutar, a llevarlo y hacerlo parte de nuestro organismo con las defensas, pero no los están propiciando las condiciones. Después de hablar todo esto, que de alguna manera podría caer, para muchos puede ser un resentimiento, un malestar, pero de alguna manera eso es lo que está sucediendo en nuestros hogares en la actualidad. Que no lo dicen, bueno, es diferente, no lo dicen. Pero me gustaría que hiciéramos un repaso de lo que padecimos y seguimos padeciendo. Hay tipos de sensaciones que experimenta una persona ante la cuarentena, como la que ya estamos anteriormente hablando, y que de alguna manera tenemos que ayudarle a salir de eso. Ahora veamos, ¿es normal que las personas tengan estos tipos de sensaciones? Sí, es normal, producto de que venimos de estar con un terror inyectado por todos los medios y que de alguna manera despojarnos de él es sumamente difícil. Ahora, ¿qué sucede? El miedo de quedarse sin suministros esenciales. Póngase a pensar. Todavía hay gente que tiene miedo a quedarse sin suministro porque cree que viene una nueva ola de la enfermedad. Le han hecho creer algunos medios de comunicación
que hay una nueva cepa, un rebrote del coronavirus que es mucho más letal que el primero. Y la gente anda con ese miedo a no tener los insumos necesarios en su casa para otra etapa de encierro. Miren qué paradójica la cosa. Ansiedad, particularmente por estar separado de sus seres queridos. Les crea aquí ansiedad en el sentido de la desesperación por separarse de sus familias para no contaminarlo o no contaminarse del coronavirus. Pónganse a pensar, la incertidumbre durante el tiempo de la cuarentena, que requirió de un aislamiento en el hogar y que no tenían las condiciones para poder sobrevivir, la preocupación por su seguridad física y de los demás, el miedo a enfermarse, la culpa de no poder cumplir con las responsabilidades, tales como trabajar, criar a sus hijos, cuidar de los que dependen de ellos. Esto sucedió mucho porque tuvieron algunas familias, por el caso de algunos de los médicos vivían en un lugar y su familia la tenían en otro lado. ¿Por qué? Para que no contagiaran o no contaminaran a su familia. ¿Era correcto? Sí, era correcto, pero a la larga también estábamos facilitando una crisis familiar. El aburrimiento o en el aislamiento que se produjo, ese aburrimiento que estresó a la gente, que a la gran medida que los llevó hasta agredirse verbalmente, a hacer complicado la convivencia, los pensamientos de culpa y preocupación que a la vez estaban cargados de ese miedo, la pérdida de ingresos, ese terror, ese miedo producto de haber perdido su trabajo, de no tener la garantía de que va a haber un sueldo cuando esto termine o va a haber un ingreso económico para alimentar a su familia. Si bien es cierto, en nuestro país muchos negocios de microempresas cerraron, sucumbieron a la crisis, ya no pudieron subsistir. Por un lado, que les obligaron a cerrar, teniendo que quedarse con insumos que habían comprado, que se perdieron, se vencieron. En el caso de producción de alimentos se venció. Y son pérdidas que la gente no pudo recuperar nada. La estigmatización que se sufrió por aquella gente que se le sospechaba que padecía del coronavirus. Esos son cosas que las vivimos y que de alguna manera tenemos que empezar a ir revisando y hacer una labor de inyección de optimismo para esta gente. Podríamos hablar de consejos para sobrellevar la situación. Sí, hay consejos muy importantes. Si bien es cierto, las reacciones que presentan de diferentes maneras en estas familias, no solo de alguien que se siente desprotegido, sin fuerzas, sin alguien que le garantice algo, pues se sienten que han perdido sus sueños. ¿Qué hay que hacer en este caso? Incentivarlos a trabajar, abrir oportunidades laborales, facilitar el acceso a los lugares recreativos para que la gente empiece a ir despojándose de esa carga emocional negativa que tienen en su ser. Ayudarles a que piensen en sus hábitos de sueño mejor, cómo llevar una vida diaria, cómo interactuar y llevarse con los demás, pues. Y que no sientan que aquel que se acerca anda cargando el virus. Que aquel que se acerca sea el que les va a dar una esperanza, un aliciente para continuar con el desarrollo de su vida normal. Pero ¿qué sucede? Hay una serie de prejuicios que todavía están inyectándose en nuestro medio. Las campañas de odio, de agresiones, que si alguien no sale con su mascarilla empieza a agredir lo otro, que me vas a contaminar. O sea, ver fantasmas donde no los hay. Ahora, ¿qué debemos de hacer para empezar a ir normalizando esta realidad? Debemos comunicarnos con nuestros seres queridos. Hoy hay tantas formas, ¿no? Videollamadas, llamadas telefónicas, mensajes de texto en las redes sociales, o ya yéndolos a visitar, acercarse a ellos, no volver a recuperar ese vínculo que se rompió durante casi un año, mantener esa salud física,
y acercamiento con los seres queridos es sumamente importante. Bueno, creo que de alguna manera he tratado de esbozar algunas situaciones que se dieron en ese periodo de encierro total. Confiamos en Dios que ya no se vuelva a repetir y que por el contrario de la pausa que tuvimos tengamos un avance y un levantarnos de una manera diferente. Para nosotros es muy importante que ustedes tomen conciencia en esto. No me resta más que agradecer la sintonía a este podcast e invitarlos siempre a escucharlos en el canal de YouTube, en Instagram. Se publican algunas porciones de este podcast, dado que no se puede publicar todo. En la página oficial en Facebook, ahí lo pueden igual escuchar completo. Compártanlo con sus amigos, recomiéndenlos, visiten nuestros sitios sociales, síganos, ayúdennos a crecer y de esa manera vamos a llegar a muchas más personas con temas que les van a facilitar de alguna manera el desarrollo cotidiano de su vida. Nos escuchamos en próximas ocasiones. Cuídense mucho. Te esperamos en el próximo podcast. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.